Avi. Y bueno, el día de hoy vamos a presentar a nuestra líder máxima, nuestra líder mayor, nuestra top líder, mi querida Ana Rosa Santiago, que ya sabemos, toda la gente que la conocemos, que tiene esa energía, esa garra, ese ánimo que nos empuja cada día a ser mejores. Y bueno, muy bendecidos por tenerla a ella como líder de este proyecto de Orion y también como líder de nuestro desarrollo humano, porque tiene mucha experiencia, tiene mucho conocimiento y aparte mucha bondad para darnos a nosotros todo su conocimiento. Bienvenida, Ana Rosa, no te quiero quitar tiempo porque tenemos mucho que aprender de ti. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Adri. Gracias a todos los que están conectando y a todos los que nos verán en grabación. Me encanta que tengamos este espacio y que comencemos el día alineados con esta información que viene a ir construyendo desde el interior nuestro éxito. Y esta mañana yo quiero compartirles un tema muy importante que es relevante en la actividad que realizamos con personas porque nuestro trabajo, más allá de cualquier cosa que podamos promover, está basado en las interacciones con los seres humanos, con las personas. Por eso es tan importante que podamos hablar de qué, de el arte de conectar, porque créanme que es todo un arte, no es solo una habilidad. Y esto es fundamental si queremos tener buenos resultados en lo que hacemos. Es clave que nosotros desarrollemos la conciencia y la habilidad de cómo podemos conectar con los demás. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el rapport. Vamos a hacernos algunas preguntas útiles que son importantes elaborar para poder conectar con la gente. Vamos a hablar esta mañana sobre el círculo dorado y el poder de las historias, el poder entender cuál es la mejor manera de compartir un mensaje y por qué la historia es tan poderosa, por qué debemos convertirnos en contadores de historias. Y bueno, yo quisiera que ustedes puedan ver un poquito de lo que es el rapport. El rapport es una herramienta fundamental donde nosotros vamos a utilizar esta, esta habilidad de poder conectar y ponernos en sintonía y en empatía con los demás. ¿Para qué? Para poder crear la confianza, para poder lograr que nos pongan atención y que nuestro mensaje llegue con toda la claridad del otro lado, poder tener la credibilidad y auténticamente construir, no aparentar, sino construir un interés genuino. Al generar la rapport vamos a aumentar la capacidad de comunicarnos, podemos darle una dirección al mensaje dentro de una conversación, obtener influencia y poder tener una retroalimentación eficaz. Algo que yo quisiera que ustedes vean es que el rapport no es tiempo que se pierde. ¿Cómo podemos generar rapport? Pues empezar charlando con las personas desde nuestra postura corporal. En PNL se habla de la importancia de este como espejo, o sea, que podamos tener movimientos similares a los de nuestro interlocutor, movimientos y gestos. Si cruza la pierna para un lado, nosotros estamos de ese lado y este lenguaje que percibe el subconsciente va a permitir que se abra. Estamos hablando que la respiración, la profundidad y la frecuencia de la respiración nos puede ayudar a generar rapport y esto es bien interesante porque nosotros tenemos que empatar y lograr que las personas o la persona que tengamos frente pueda alinearse al mismo ritmo de respiración. ¿Y cómo estamos hablando? El tiempo, la tonalidad, el ritmo, el volumen. Nosotros, esto es como un baile. Por eso hablamos del arte, porque es como bailar. Cuando hemos bailado con alguien que nos empieza a, nos dejamos llevar, ¿no? Cuando alguien nos empieza a guiar, de alguna forma, si nosotros nos dejamos guiar, bailamos muy bien, pero si estamos ahí forcejeando, pues no hay danza. Y obviamente que el rapport también tiene que ver con verificar, con repetir y aprobar por parte de
nuestra comunicación por parte de la otra persona. Y también el hecho de que nosotros, ya que generamos ese rapport, que asumimos que ya lo generamos, podamos comenzar a compartir el mensaje. Ahora, hay juicios de valor básicamente en la vida por cuatro aspectos. Muchas veces te dicen los primeros minutos nuestra apariencia, por lo que hacemos, por lo que decimos y por el modo en que lo decimos. Porque no es lo mismo decir, ¿cómo amaneciste mi vida? A cómo amaneciste mi vida. O sea, es muy diferente el significado. Las palabras solamente impactan un 7% en el proceso de la comunicación. Fíjense qué fuerte. El 93% restante está entre el tono, fíjense, el tono y el lenguaje no verbal, nuestros gestos, nuestras expresiones. Por eso hoy que tanto nos comunicamos por WhatsApp a veces es complejo, a veces usamos los emoticones, a veces usamos expresiones, pero simple y sencillamente el uso de una coma puede cambiar todo el sentido de lo que estamos hablando. Entonces es importante que nosotros cuidemos estas cosas cuando estamos, ¿por qué? Porque tiene la gente que percibir algo que se llama congruencia. Y si no hay congruencia, déjenme decirles algo, la congruencia es fundamental porque es percibida para que la gente o se cierre o se abra a lo que estamos compartiendo. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos compartiendo información de la actividad que realizamos, cuando estamos mostrando nuestro proyecto, hay gente que está cruzada de brazos, de pies, de, bueno, hasta los ojos, todo está como si fuera caja fuerte. Y entonces nosotros tenemos que ir observando y logrando que se rompa esta cerradura, que se puedan abrir para que el mensaje pueda llegar. Ahora, tenemos que aprovechar algunas ideas. Saludar y presentarnos, obviamente. El hecho de poder hacer contacto visual con las personas, el hecho de mostrar interés por lo que las personas que están ahí pueden estar viviendo, sintiendo. Y aprovecha a tu equipo de trabajo. No necesariamente tú tengas ya toda una historia. Puedes aprovechar la historia de tu equipo, de tus socios directos. Esto es importante porque ese apalancamiento nos puede permitir conectar. Muchas veces empezamos a, ¿qué te dedicas? Empieza más creativamente. A lo mejor explora cómo es que conoces a la persona que lo invitó. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Oye, ¿eres soltero? ¿Eres casado? Oye, cuéntame, ¿tienes hijos? Cuando la gente le pregunta si tiene hijos, su cara se ilumina. Sin duda alguna los hijos, bueno, en mi casa los nietos. ¿Y cómo se llaman? ¿Qué edad tienen? O sea, este tipo de preguntas antes de comenzar a compartir el mensaje son muy, pero muy importantes. Oye, ¿y te gusta tu trabajo? ¿Qué te gusta de lo que haces? Porque sabemos perfectamente que hay muchísimas personas que ni siquiera les gusta lo que hacen, que ni siquiera están ahí porque sea su pasión. Pero exploremos por dónde están sus pasiones, dónde están sus anhelos, dónde están sus deseos. Es muy interesante que nosotros podamos explorar qué le gusta hacer a alguien. Hay mucha gente que te dice, uy, a mí me encanta viajar. No, bueno, a mí la guitarra. A mí me encanta irme de museos. Y entonces tú empiezas a escuchar. Hay gente que le gusta la espiritualidad, ir a cursos, meditar, hacer ejercicio, qué sé yo. Escucha y pon atención porque no es información de relleno, no es una plática nada más para rellenar el espacio. Estamos hablando con el propósito de qué? De obtener información que nos permita conectar. Ahora, es fundamental que nosotros entendamos algunas cosas valiosas, que nosotros nos demos cuenta que las personas tenemos sueños, tenemos deseos, que muchas veces hemos empolvado en el baúl para no sentirnos frustrados. Y a veces hay que preguntarle a la gente, oye, ¿y dónde te gustaría vivir? ¿Hay algún lugar que te gustaría conocer? ¿Has viajado?
No, donde crees y con trabajo. Oye, y cuéntame, ¿hay algo que te gustaría lograr? Algo que si tú no tuvieras problemas de tiempo, de dinero, ¿qué harías? Y luego también puedes preguntarle, oye, ¿qué te ha contado de esto que estamos haciendo? ¿Qué te ha contado Juan, Pedro, Laura? O sea, ¿quién trajo a esa persona? O la persona que te invitó. Cuando tenemos una presentación colectiva, la conexión tenemos que hacerla a nivel de grupo. Y no podemos ir uno por uno, pero sí podemos hacer cosas dentro de la comunidad, incluso dentro del chat, dentro de el espacio de un Zoom podemos conectar. Es muy importante entender que para mandar un mensaje no es nada más como va, como se me ocurre. ¿Qué es lo que han hecho las empresas más exitosas y los líderes más influyentes que los distinguen de los demás? Y aquí es algo muy interesante porque si nosotros observamos lo que ha pasado, es que la comunicación es diferente. O sea, veamos cómo cuando se presenta, por ejemplo, la nueva versión del iPhone, cómo se comunica. O sea, a veces las personas hacemos un sesgo y muchas veces los malos vendedores empiezan hablando de las características del producto. Y eso es nefasto, porque la gente no compra algo porque tenga 2 centímetros o porque tenga tal altura. La gente, solo que sea un requisito, la gente va a comprar por diferentes razones una idea, un objeto. Ahora, en general, al comunicarnos nosotros tenemos que seguir una secuencia y dependiendo de la claridad de lo que queremos comunicar, la claridad que nosotros tengamos para poder hacer esta comunicación más efectiva. Mucha gente empieza hablando del qué y luego del cómo lo vamos a hacer, pero en realidad tenemos que empezar desde el para qué. Mucha gente empieza al revés y entonces la empatía no se logra. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar desde el asunto central. El core en la comunicación son los para qué. Invito a que ustedes puedan considerar este círculo dorado. Es un modelo de comunicación que luego les voy a compartir aquí por ahí en el grupo. Les voy a compartir un video en YouTube para que ustedes puedan darse cuenta de Simon Sinek nos habla acerca de la importancia de este círculo dorado. Y yo quisiera que ustedes puedan tomarlo en cuenta. En la mayoría de las veces, todos saben qué es lo que hacen. Algunos saben incluso cómo hacen las cosas, qué los diferencia de otros. Pero la mayor parte de las personas o empresas no tienen muy claro su razón de existir y el para qué. Y esto es un error garrafal porque lo que mueve a las personas tiene que ver con los propósitos, con la razón de existir, con el para qué. Ahora, yo puedo poner, por ejemplo, nosotros, el que participamos en un proyecto de transformación. Es muy especial, estamos asociados con una empresa que democratiza la IA, perdón, ahí falta una C, la IA de enorme relevancia a nivel mundial. Ajá, pero ¿qué creen? Estamos hablando que ¿para qué hacemos esto? Y aquí lo importante es entender que estamos enfocados en ayudar a las personas a prosperar, a salir de la dificultad, a poder resolver un entorno complejo, a ayudarlas a descubrir que son capaces de mucho más de lo que se imaginan a través de este proyecto. Y que esto es el propósito que está detrás, el que la gente pueda vivir en prosperidad, en abundancia, no en escasez, y que utilicemos las herramientas que la inteligencia artificial hoy por hoy nos ofrece a nuestro favor. La inteligencia artificial no va a sustituir el talento y el espíritu humano, pero podemos utilizarla para eficientar nuestros procedimientos, para hacernos la vida más fácil, para ayudar a las personas a tener un tiempo de más calidad, para que la gente pueda hacer otras cosas que no le da tiempo porque se la pasa trabajando como negro para
poder sobrevivir. Estamos hablando de la necesidad de que hoy por hoy, si queremos tener una influencia poderosa, tenemos que comunicarnos. ¿Desde dónde? Desde el propósito. Como en su momento, Martin Luther King, el famosísimo discurso de yo tengo un sueño. Mucha gente no fue a ese discurso, no tenían idea. Mucha gente fue no para favorecer tal o cual movimiento, sino porque detrás estaban los derechos humanos. ¿Cómo vende hoy por hoy Adidas, Apple? ¿Por qué Gandhi ha sido Gandhi? Tenemos que entender que lo que mueve a las personas son los propósitos, el para qué. Y tú reflexiona, ¿para qué estás haciendo esto que haces? No importa dónde te desarrolles, no importa qué proyecto ofrezcas, pregúntate a ti mismo, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito que estás buscando alcanzar con esto? ¿Cómo es que estás planeando ofrecerlo? ¿Y qué es el vehículo? Fíjate bien, cuando está claro el para qué, el cómo y el qué, se va adaptando. Obviamente que yo quisiera que podamos ser capaces de valorar que todos tenemos nuestro propio para qué y que en la medida en que tu para qué coincida con el propósito, el para qué del proyecto que tú estás promoviendo, es donde sale este compromiso, es donde se cruza y se establece este vínculo importante. Ahora, yo te voy a decir algo que es fundamental. Si nosotros entendemos cómo es que la gente tomamos decisiones, el análisis, básicamente, el análisis se toma, perdón, el análisis se realiza de forma racional, el qué y el cómo, con nuestro neocórtex, con el cerebro, la parte racional de nuestro cerebro. Pero ¿qué creen? En realidad, las decisiones se toman según las emociones que sentimos, desde el cerebro límbico. Y eso es lo que conecta con el por qué. Es por esto que es tan importante y necesario que nosotros sí conozcamos nuestro qué y nuestro cómo, pero tengamos como enfoque principal el compartir el por qué, el para qué. Si nosotros comenzamos diciendo el para qué, fíjense bien, la gente, si la gente se asocia contigo porque tienes lo que ellos necesitan, van a trabajar contigo por el dinero, por otras recompensas, sí. Pero si la gente se asocia contigo porque cree que lo mismo que tú crees, entonces va a trabajar con cuerpo, mente y alma de forma apasionada hasta que logre su meta en común. Porque eso es lo que ha caracterizado el liderazgo que nosotros hemos venido desarrollando. Que esa pasión surge de qué? De nuestra creencia, de que creemos que el mundo merece una mejor condición, de que las personas tienen un potencial ilimitado que no hemos explorado, que muchas veces estamos solamente limitados por lo que tenemos metido en el programa del software, pero que tenemos mucho más dentro de nosotros. Y nuestra tarea a través de los proyectos que desarrollamos, a través de ofrecer una oportunidad de negocio, una oportunidad de crecimiento, estamos llevando a las personas a poder, sí, utilizar ese qué y cómo, pero con un propósito mayor que es el para qué. Y aquí es donde viene el poder de las historias. Las historias son una herramienta sumamente poderosa, increíble. ¿Por qué? Porque permiten transmitir ideas con mucho impacto. Esto es maravilloso. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que nos sentimos identificados. Cuando nos dicen, ¿y qué creen? Y nos empiezan a contar una historia, es más, la atención de nuestro cerebro cambia. Al utilizar analogías, parábolas, podemos caer en cuenta de cosas poco evidentes. Es estos mensajes que incluso en la Biblia Jesús utilizaba, vemos reflejadas en sus parábolas. ¿Por qué? Porque una parte le habla a la mente consciente, pero otra le habla a la mente subconsciente. A todos nos encantan las historias. Las historias son
la forma más popular y aceptada históricamente para transmitir mensajes. Entonces, te invito a que te conviertas en un extraordinario storyteller, contador de historias, de tu historia, no de cualquier cosa. Fíjense bien, esto es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de la necesidad de que contemos bien la historia. Vamos a hablar de las partes que conforman la historia. Por un lado es dónde te encontrabas o dónde te encuentras, el reto, dónde tú estabas, qué estaba ocurriéndote, qué te dolía, qué te pasaba, qué necesitabas, qué tan desesperada estabas o qué tan pleno y realizado. Por otro lado, la batalla. Pues claro, o sea, la historia. Nadie va a venir y llegar y decir, ay, todo fue maravilloso, llegué, me encontré al príncipe, nos casamos, comimos perdices y fuimos felices. Las historias tienen que nos atrapan, tienen que tener un argumento y no tiene que ser drama, pero obviamente que el reto y la batalla va a permitir que la gente que se identifique y pueda hacer esa conexión y obviamente el resultado final. O sea, tenemos que aprender a contar nuestra historia basada en estas tres partes. Yo estaba aquí, estaba desesperada porque me iba muy bien en mi trabajo, sí, económicamente, pero ¿qué crees? Quería ser mamá de tiempo completo. No veía a mis hijos tiempo suficiente. Trabajaba para pagarle un chofer que les lleve a la escuela, una cocinera que les diera de comer, la nana que los cuidara, la secretaria en mi oficina. ¿Y qué crees? No estaba con ellos. Esa es mi historia. ¿Por qué tomé esta oportunidad hace muchos años de poder hacer algo de manera paralela? Por la inspiración que representaba el ser libre, tener tiempo y dinero. Y ese reto, esa batalla y ese resultado va cambiando a lo largo de nuestra vida. Si tú me preguntas el gran motor de este momento de mi vida, mis hijos, claro, el querer estar. Y yo agradezco enormemente. ¿Por qué? Porque muchísimas mamás solteras como yo se inspiraron y salieron corriendo a buscar conquistar su propia batalla. Estamos hablando que tenemos que incluir algo que no puede ser una mentira. Ojo, no necesito decir nada que no sea realidad de mi vida, sino acomodar la información de tal forma que pueda tener estas partes. ¿Qué hay de beneficio? ¿Qué beneficio hay para ellos en esto que yo les estoy contando? Porque no se trata de, ay, yo así la telenovela. Claro que no, no eres víctima. Tienes que compartirle a la gente cómo te sentías, incluso ahorita, cómo te sientes. Yo estaba perdida en el mundo de la tecnología. Y la batalla era que pues aprendí unos conceptos, tomé un montón de cursos, pagué por ellos y estaba ahí peor porque tenía información pero no tenía cómo aplicarla. Hoy por hoy yo te puedo decir que el hecho de que cada persona puede ser el héroe de su propia vida y que además el precio de no vivir tu vida con plenitud es terrible, es demasiado alto. Si tú no vives con plenitud, lleno de pasión y de entusiasmo, estás desperdiciando el mayor regalo que nos ha dado la vida. Entonces, es fundamental que contemos la historia en persona, cara a cara, aunque sea por Zoom. Cuando hablamos cara a cara es que estoy hablando desde mi corazón y que utilices los recursos que tengas a mano para mover esas emociones, no manipulando, sino compartiendo. El que nos podamos ver vulnerables no quiere decir que nos debilita, sino que nos hace humanos. Y obviamente que tu historia incluya un llamado a la acción, a que la gente no se quede y diga, ay, mira, qué padre, hey, la idea, cómo le hizo, sino que invite, que eso inspire, que pueda ser verdaderamente el motor que mueva a que la gente empiece a hacer cambios en su vida. ¿En qué situación te encontrabas? ¿Cómo es que tomaste la decisión de tomar acción? Y esta información que estoy presentando hoy es porque tú tienes que compartir tu historia. Queremos oír tu historia. Prepárate desde ahorita.
¿Cuál es tu batalla? ¿Qué estás enfrentando? ¿Qué venciste? Probablemente enfrentarte al desafío de la tecnología, como me pasa a mí. ¿Cómo estás mejorando y creciendo personalmente? Anótalo, porque eso va a ser parte de tu testimonio y el resultado, qué estás logrando, cuál es tu satisfacción más grande, hasta dónde vas a llegar. Y la historia se va a ir enriqueciendo y modificando en el camino, pero es poderosísimo. Tu historia no tiene que ser eh, la de más éxito para ser contada. También te puedes apalancar la historia de tus socios, qué querían, qué lograron, cómo lo hicieron. El equipo trabaja a favor de todos y esto tenemos que aprovecharlo. Así que, de verdad, yo te invito a que reflexiones. La tarea que te voy a dejar el día de hoy es, ¿cuál es tu historia? ¿Qué es lo que estás, qué te reta? ¿Qué es lo que estás enfrentando? Y de verdad, escríbelo, púlelo. La historia tiene que poder ser contada en pocos minutos, no es una serie. O sea, estamos hablando, no es telenovela. Tu historia tiene que ser contada desde la legitimidad de tu corazón, desde la autenticidad, en pocos minutos. Tu historia, al ser escuchada, tiene que permitir que cualquiera que te conozca la valide. Porque de repente a mí me tocó escuchar unas historias que dices, pero ¿de dónde se está sacando eso? Si yo la conozco de toda la vida y eso no es necesario. De verdad, no hay nada como que seas tú mismo. Y te invito a que tú puedas compartir y decir, esta es la mía, esta es mi historia, esto es lo que yo quiero compartir. La tarea que te voy a dejar es de que en este momento que te encuentres de tu vida, date un espacio para escribir dónde estás, qué te está pasando, por qué estás tomando este proyecto con pasión, qué te mueve, qué quieres lograr, para que a la hora en que tú llegues a compartirlo, seas capaz de qué, de conectar con las personas y te aseguro que todos aquellos que creen que la vida puede ser mejor, que tienen derecho a vivir en prosperidad y abundancia, a ser libres, a poder elegir la vida que quieren, a poder elevar a otra escala su rendimiento, su profesionalismo, poder tener acceso a diferentes mercados, a diferentes personas y valore lo que le estamos ofreciendo, van a ser verdaderamente apasionados compartiendo lo que estamos ofreciendo al mundo. Yo con esto quiero cerrar esta charla de esta mañana, desearte que aproveches al máximo esta información y que la utilices en diferentes momentos de tu vida para entender qué es lo que nos permite lograr comunicaciones trascendentes. Las personas que no tienen qué hacer están hablando de otros porque no tienen en su cabeza claridad de su propósito de vida. Hablan de hechos, hablan de personas, critican, juzgan, se la pasan comparando, evaluando. En cambio, las personas grandiosas están hablando de compartir una visión de futuro, de no solo dónde están ahora, hacia dónde quieren llegar, para qué lo quieren hacer y por qué quieren invitar a otros a lograrlo. Que Dios los bendiga, que tengan un día maravilloso. Gracias por haberse conectado a esta mañana mágica. Espero que disfruten enormemente su día y que tengan oportunidad de compartir y de dejar una huella positiva en cada persona que cruce por su camino el día de hoy. Muchas gracias.